En este espacio, bueno, contamos con la doctora Carolina López Able y la doctora Calvo, quienes van a iniciar con el tema de monitoreo glucémico, sus conceptos, la importancia y también las indicaciones según el tipo de tratamiento, tipo de diabetes que tengan las personas. Seguidamente va a estar un video didáctico audiovisual sobre la técnica de monitoreo glucémico elaborado por colegas de nuestro sistema. Hacemos un pequeño break de 5 o 10 minutos y retomamos el encuentro con actividad física por el licenciado, ahí nos falta. Sí, por el licenciado César Pineda. Exacto. Quien nos va, además de dar su parte expositiva, vamos a desarrollar una pequeña actividad, no solamente en nuestro lugar, sino también desde sus lugares de trabajo. Y antes de finalizar, hacemos un resumen de las actividades y próximas al lunes 14. Que se recuerden, Jenny, que se tienen que inscribir para el día 14. Bien, otra cosa. Gracias, doctor. Hay un link de inscripción a los talleres que está habilitado hasta las 12 de hoy al mediodía. Lo van a compartir por el chat también para aquellas personas que no se hayan registrado todavía. Una vez que llegan a las 12 del mediodía, ese link se cierra y no tenemos capacidad alguna para que continúen, puedan asistir el 14 de noviembre. Bueno. Muy bien. Ponen la presentación. Buenos días. Terminando el cuarto encuentro. Sé que son muchos los temas que venimos tratando. Vamos a tratar de poder continuar con este aprendizaje. Recuerden que bueno, esto es un ida y vuelta con ustedes. Y hoy vamos a hablar, Laura en el primer encuentro les comentó que nosotros teníamos pilares, bases del tratamiento de la diabetes. Aldi, pásamelo, porque, a verla, fíjate si... Ahí está, muy bien. Nosotros, dentro de lo que son los pilares del tratamiento de la diabetes, de la persona con diabetes, sabemos que tenemos que ponerle medicación, insulina o pastillas, explicarle qué alimentación tiene que tener esta persona. Todo esto requiere que el equipo eduque en forma continua. No es un día que yo le digo, come este platito y nunca más reviso. Tengo que volver a revisar estos procesos. La actividad física, tengo que ver si el paciente la está haciendo, si está pensando en hacerla. ¿Se acuerda que habíamos charlado de las etapas de cambio de esa persona? Y el automonitoreo, nosotros hoy lo vamos a llamar en realidad monitoreo de la glucemia, porque esto ha ido cambiando. Antes era automonitoreo, hoy lo llamamos monitoreo continuo, porque ahora vamos a ver que existen nuevas tecnologías y que nos han permitido que esa persona controle su glucemia. ¿Y qué es el monitoreo continuo? Seguí, Laura. Aldi, pásalo vos. No pasa No. ¿De la rosquita? Tampoco, que no. Bien. ¿Qué es el monitoreo continuo? El paciente, cuando hace unos años tenía que ir y controlarse la glucemia en vena y nosotros teníamos que esperar ese resultado en un laboratorio. Hoy en día el paciente lo puede hacer en su casa y tener en el momento el valor de glucemia que tiene ahora en este mismo instante. Eso lo podemos realizar con diferentes tecnologías, ya sea con un monitor de glucemia capilar o con un monitoreo continuo o con un monitoreo flash. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cuál es la diferencia de estas tecnologías. Pero el paciente no necesita esperar un laboratorio y no necesita tener un retardo, sino que en el momento mismo de que se realiza la prueba puede tener un valor de glucemia. ¿Y para qué nos sirve que ese paciente tenga el valor de glucemia ahora? Porque nos va a permitir en forma inmediata conocer el nivel de azúcar. ¿Y para qué? Para evaluar el grado de control metabólico que tiene esa persona y establecer ajustes en ese tratamiento que yo le he indicado. El equipo de salud indica un tratamiento y el paciente tiene que ir ajustando a lo largo del día
muchas variables que ahora vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. En el horario que el médico diga, puede ser antes o después de las comidas o durante la noche, porque sabemos que las hipoglucemias nocturnas representan un problema en la persona con diabetes y son de alto riesgo. ¿Qué es el control metabólico? Nosotros tenemos objetivos con las personas. Nosotros decimos, bueno, Laurita, quiero que obtengas este control. Esto es muy personalizado. Yo aquí les traigo un estándar de objetivo. Nosotros, ¿qué dice la Sociedad Argentina de Diabetes? Que la hemoglobina tiene que estar en 7 o 6,5. Que la glucemia antes de comer tiene que estar en 90-130. Y que a las 2 horas después de iniciar el primer bocado de comida, ya sea desayuno, almuerzo, merienda o cena, tiene que estar entre 140 y 180. Esto es un estándar, puede variar, ahora lo vamos a ver. ¿Y qué me representa esta glucemia? Si yo lo controlo al paciente y tengo un valor de glucemia, me representa, depende del valor de glucemia promedio que tenga esta persona, me va a representar si está bien controlado y mal controlado. ¿Y cómo traducimos esto en la enfermedad? Seguí, Lauri. Lo traducimos en que si esa persona está por fuera del objetivo que hemos marcado, bajando la hemoglobina, si yo, por ejemplo, estoy en 10 de hemoglobina glicosilada y bajo a 9 ajustando mi tratamiento, voy a disminuir muertes relacionadas con diabetes en un 21%, complicaciones microvasculares en un 37% y que el paciente se infarte en un 14%. Entonces, ¿yo por qué voy a querer llevarlo a mi paciente a un objetivo metabólico mejor? Porque voy a disminuir su muerte, su infarto y sus complicaciones. Seguí la vez. Ajá, pasalo, Aldi, porque está como lento. Perdonen que está difícil el paso. Hay un delay. Bien. Vamos a indicar el monitoreo en las personas de igual forma. ¿Qué les parece a ustedes? Y evidentemente no. Nosotros primero tenemos que acordar con la persona que él quiera hacerse el monitoreo de glucosa. Y no va a ser lo mismo una persona con diabetes tipo 1 que una persona con diabetes tipo 2. Una persona que esté bien controlada que una persona que esté muy variable, mal controlada. Una persona que esté embarazada, un deportista de alto rendimiento o una persona anciana mayor de 88 años, que tenemos muchos pacientes de edad avanzada y que vivan solitos en su casa y que nosotros tengamos ahí cierta preocupación. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a indicar a esa persona el monitoreo de glucosa y cómo vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un caso, un paciente que yo le digo, Julia, te tenés que controlar la glucemia para ver cómo estás porque estoy preocupada porque no has alcanzado tu objetivo metabólico. Entonces tengo que ver con qué medicación está con insulina, con una insulina de base, con una insulina antes de comer, está realizando bien su plan de alimentación, está haciendo ejercicio, trabaja caminando o trabaja de obrero de la construcción. O sea, no va a ser lo mismo el ajuste que yo voy a hacer. Por eso, como siempre decimos, este automonitoreo es individualizado. Lo voy a ver qué necesita ese paciente en un momento de su vida. O el paciente está febril, está infectado. Todo eso tenemos que evaluar. Entonces, tenemos que acordar con ese paciente qué estrategia vamos a tomar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que medirme la glucemia, pero no al cohete, tengo que tomar una decisión. Yo miro mi glucemia baja. ¿Y qué hago? ¿No hago nada? No, me mido para tomar decisiones en forma diaria, continua, permanente, para ajustar mi día a día con el tratamiento. Si tengo alto el azúcar, ¿qué decisión voy a tomar?
si uso insulina, capaz que puedo tomar una decisión en el momento que estoy con el azúcar alta. Y si no uso insulina, le llevaré al equipo de salud. Chicas, miren, me contaba ayer una paciente en el consultorio, doctora, el domingo he comido pan casero, vuelve a su casa, una paciente que estaba muy bien controlada y estaba con 300. Se asustó. Perfecto. Entonces le digo, muy bien, Juana. Esto que te sirva para que la próxima vez que te reúnas un domingo con tu familia, no hagas una ingesta exagerada de hidratos de carbono. No te prives, habíamos charlado en la alimentación, pero tampoco una ingesta exagerada como la que a ella había tenido, porque sabes que después no vas a estar bien. Entonces, eso... Ajustamos la alimentación con el monitoreo. Ajustamos y tomamos esa situación de la experiencia personal de la persona para trabajar esa situación puntual. Para eso nos sirve que el paciente nos traiga el registro de su control de azúcar. Entonces, es importante que el paciente esté integrado al equipo, que todos participen en forma activa, que revisemos los procesos en forma permanente. Ahí está Sarita educando, que es nuestra licenciada en enfermería del hospital, educando a los pacientes, repasando a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, lo estamos haciendo bien, estamos tomando decisiones con ese monitoreo. Entonces, vamos a ver 3 casitos acá. Tenemos un Marta de 88 años que no cena mucho, no come mucho, entonces, vive sola. Entonces, ustedes van a ver que a veces el equipo de salud indica diferentes esquemas terapéuticos. Dice, che, ¿por qué una médica indica 2 unidades, la otra indica 4? Porque tiene que ver con preguntas que nosotros nos vamos a hacer en relación a ese individuo. Si esa persona entonces es una paciente mayor, come poquito, entonces mi ajuste de tratamiento va a ser con poca insulina. En cambio, Matías, 25 años, deportista, sabe contar azúcar, sabe contar hidratos de carbono. A él le voy a dar otra flexibilidad. O un paciente de 50 años que tuvo un infarto ya previo, entonces tengo que tener cuidado que no tenga hipoglucemia, tengo que tener cuidado que no me haga una glucemia postprandial alta, porque sabemos que esto tiene relación con el infarto. Entonces, estas variables ustedes van a ver, y no se asusten, si ven diferentes esquemas de insulinización, porque esto, volvemos a decir que es individualizado. Entonces, ¿qué voy a preguntarme cuando el paciente se mide la glucemia? ¿Cómo está mi glucemia en el momento? ¿La tengo normal? ¿La tengo alta o la tengo baja? Segunda pregunta, ¿qué actividad física voy a hacer? Si el paciente está con 70 y va a iniciar una actividad física, no va a ser lo mismo que ese paciente esté con el azúcar alta y vaya a iniciar una actividad física. ¿Y qué va a comer? ¿Va a comer un bifecito con una ensalada o va a comer un plato de fideos? Y tampoco es lo mismo. Si yo como hidratos de carbono, probablemente tenga que ajustar un poquito más la glucemia. Y si como un bifecito con ensalada y empiezo a comer con 200, probablemente mi ajuste va a ser solo de la glucemia previa alta. Ahora vamos a contestar en el chat, Aldi. Llega a la UPA una persona que tiene 300 de glucemia. Llega la persona y dice, doctora, no me siento muy bien, se controla y tiene 300. No pasa en la próxima. ¿Qué preguntas le haríamos a este paciente? A ver, quiero que pongan en el chat. Viene una persona con 300, ¿yo qué le voy a preguntar a esta persona? ¿Qué me interesa saber? A ver. Nos contestan. Escriban qué se les ocurre, no es una prueba. No les vamos... ¿Hace cuánto ingirió algún alimento? Muy bien. Perfecto. ¿Qué ha comido algo o es en ayunas esta glucemia? Es una pregunta importante, porque capaz que acaba de tomar el café con leche con una media luna, como hace mi paciente del OPI antes de entrar al consultorio. Entonces, si ha comido un café con leche con media luna, probablemente esté muy cerca de la ingesta. El tiempo de la última ingesta. Muy bien. ¿Pasaron 2 horas desde que comió?
Porque recordemos que teníamos que controlar antes de comer o a las 2 horas. Entonces, si es reciente el control, se acaba de desayunar, esto no le puedo dar mucho valor. Tengo que esperar 2 horas justo desde el primer bocado, habíamos dicho. ¿Qué más, Ali? Última comida, qué horas del día, la consulta, que ha comido anteriormente y desde cuándo, si desayunó, el diabético cuando sí. Muy bien. Primero, si tiene diabetes, muy bien, uno tiene que saber, ¿ya usted se conoce con diabetes o no? Lo de la alimentación, que lo han dicho muy bien. ¿Y qué medicación toma? ¿La está tomando a la medicación? Porque por ahí es diabético y suspendió todos los tratamientos. También nos pasa mucho. El paciente no consiguió la metformina, no consiguió la gliclazida, no se está poniendo la insulina. Y si está con alguna, lo que nosotros llamamos intercurrencia, está con alguna infección, viene con un pie diabético, está con ardor al orinar o está con alguna molestia abdominal, está con fiebre, está con un resfrío, algo que nos pueda sacar de este control. ¿Viene haciendo sus controles habituales o viene sin control de su enfermedad? Muy bien. Ahora les quiero contar que existen diferentes tipos de monitoreo de la glucemia. El más conocido por nosotros es el monitoreo capilar, que ahora van a ver un videito donde las chicas hacen cómo realizo el monitoreo capilar. Entonces, ¿ahí qué hago? Me pincho el dedo con una lanceta, un dispositivo, pongo en el aparatito una gotita de sangre, o sea, cuesta sangre eso, recuerden, y el paciente va a obtener un valor de glucosa. Pero existen otros métodos que contamos actualmente en el Ministerio de Salud, como el monitoreo de sistema flash, que es el que ustedes ven abajo. Es como una monedita que se pega en el tejido subcutáneo, y esto va a censar la glucosa intersticial. Y yo puedo pasar cada 5 minutos un lector o el celular y me va a ir marcando ahí la foto de cuánta glucemia tengo. Y hay sistemas cerrados, como los que utilizan las bombas de insulina, que es un monitoreo continuo y que manda información por Bluetooth a las bombas y va ajustando la insulina según el valor que me dicta ese monitoreo. Entonces, de todas estas formas, nosotros podemos tener en forma inmediata el valor de glucosa. Entonces, vamos a ver que es distinto cuántas veces se debería pinchar una persona con diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. ¿Cuántas veces? Estas son las guías de la Sociedad Argentina de Diabetes, ustedes las pueden obtener, guías de la SAD. ¿En cuántas veces debería pincharse un paciente con diabetes tipo 1? Lo que recomienda es 3 monitoreos por día y esto se ha asociado con descender 1% la hemoglobina glicosilada. Y se estima que por cada medición que se hace el paciente, desciende 0.4% la hemoglobina glicosilada. Ahora, un paciente estable con inyecciones múltiples, como les explicó María Marta, Basal-Bolo, 3 controles por día tiene un nivel de evidencia A, que significa que hay que hacerlo. Ahora, ¿en qué horario? Muchas veces esto es artesanal, pero para que ustedes entiendan, siempre se hace antes de las comidas o 2 horas justo después de las comidas, que a esto le llamamos glucemia postprandial. Y muchas veces necesitamos ver si el paciente hace una hipoglucemia durante la noche, que en general el horario es 4 de la mañana, para ver si está bien puesta la insulina de base. Y ante la sospecha si está hiperglucémico en distintos horarios. En la diabetes tipo 2, con fármacos orales, va a depender de algunas situaciones. Por ejemplo, si el paciente inicia su diagnóstico de enfermedad, cuando cambia una medicación, cuando no sabemos por qué el paciente está con una hemoglobina que no es la que deseamos, si hay alguna enfermedad o si presenta hipoglucemia frecuente y no sabemos qué está sucediendo bien con ese tratamiento que hemos impartido. Si el paciente no tiene insulina, el paciente está con metformina o gliclazida, uno puede hacerlo 2 veces por semana o a veces, cuando está con sulfodrogas, 3 veces por semana. Que son los que tenemos del Ministerio,
que son la glicacida que tenemos en el níquel. Libenclamida también. Y libenclamida. Y si está diabetes tipo 2 sin insulina y la hemoglobina glicosilada está fuera de objetivo, hay que hacer una vez al día en diferentes horarios, que ahora Laurita les va a comentar cómo vamos a hacer esto. Bien, acá. Bueno, entonces, si el paciente está con diabetes tipo 2, pero tratado con insulina, no es un diabético tipo 1, sino que es un diabético tipo 2 tratado con insulina, lo ideal es hacer un control por día en esquema diagonal, que ahora lo van a ver con Laura, y si sigue esa hemoglobina glicosilada por fuera del rango, 2 controles diarios en diferentes horarios. Esto, como les digo, es individualizado y es artesanal y siempre lo va a evaluar el equipo de salud, la nutricionista, la enfermera, el médico y todos los que digamos, bueno, no, este paciente está comiendo mucho, está haciendo mucho ejercicio, entonces cada paciente va a llevar un tratamiento personalizado. Bueno, y ahora vamos a hablar cómo se hace el control diagonal, porque también tenemos que hablar de lo que es el manejo del recurso, que son las tiras reactivas. No tenemos un número ilimitado de tiras reactivas por paciente. A veces tenemos 25 tiras, a veces tenemos 50 tiras. Entonces, lo que podemos hacer es este esquema que es diagonal, donde ponemos todas las comidas, las preprandiales le llamamos nosotros, y postprandiales, y vamos haciendo que el paciente se mida una vez antes del desayuno, otra vez 2 horas después del desayuno, después antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, y así podemos ver, digamos, cómo está su diabetes a lo largo de todo el día, tener lo más cercano a lo que sería a lo largo de todo el día de ese paciente. No pasa. Ahí está. Bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente Carlos que llega al hospital zonal con una glucemia de 60, llega somnoliento, o sea, con tendencia al sueño. ¿Qué les parece que deberíamos preguntar al paciente y qué debemos hacer? No sé si en el chat nos pueden contestar, así vamos charlando sobre eso. Muy importante, obviamente, evaluar el estado de conciencia del paciente, ¿sí? Porque eso va a determinar el tratamiento. Esta es una urgencia, una emergencia dentro de la diabetes, ¿sí? Tenemos que resolverla en los 15 minutos que llegó el paciente con esta glucemia. O sea, ¿sí? Estos son 2 ejemplos como extremos, el paciente hiperglucémico y el paciente hipoglucémico, y que nosotros tenemos que tomar decisiones en el momento que nos sucede. Eso mismo tiene que hacer el paciente en forma permanente. Y en su casa, tenemos que enseñarle que en su casa, si le pasa esto, ¿sí? También lo pueda manejar. ¿Nos contestan algo? Si usa insulina. Si usa insulina. Controlar los signos vitales y preguntar su medicación y cómo está tomando. Bien. Muy bien, perfecto. Entonces vemos qué medicación, si se ha puesto insulina, si ha comido. ¿Qué insulina? Si es una insulina lenta. Si es hipertenso, si, a ver. Bueno. Preguntar si se hizo algún tratamiento para la glucemia. Eso, y hay que actuar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es actuar, sacar ese paciente de la hipoglucemia, ¿sí? Si está con un control de conciencia en el que puede ingerir alimentos, le vamos a dar un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar o una bebida azucarada y a los 15 minutos volvemos a controlar, ¿sí? O sea, es importante esto que dicen ustedes, está bien, controlo los signos vitales rápidamente, pero primero tengo que actuar, no puedo esperar, no puedo esperar a ver qué remedio toma. Eso primero resuelvo de la emergencia y después voy a hacer todo lo que corresponde. Pero primero le doy agua con azúcar o coca. ¿Sí? Y resolvemos. Bien. Entonces, todos los síntomas creo que ya hablaron en encuentros anteriores, ¿sí? Que puede estar con palidez, taquicardia, hambre, visión borrosa, ¿sí? Temblor, sudor, el sudor frío que nos hablan los pacientes, pero nunca podemos decir, si no medimos la glucemia, no podemos decir si tiene una hipoglucemia o una hiperglucemia por los síntomas, porque los síntomas son como muy parecidos, ¿sí? Entonces, por eso también la importancia del monitoreo glucémico. De nuevo no pasa. Acá preguntan si para la emergencia se usa el glucosado. Claro, bueno, eso no hablamos. Si ese paciente no tiene un nivel de conciencia, está tan somnoliento que no puede ingerir o que hay riesgo de una broncoaspiración, tenemos que poner una vía y poner un glucosado, ¿sí?
Entonces, los objetivos con el paciente es explicar y demostrar con una técnica adecuada y con un instructor que puede ser cualquiera del equipo de salud, puede ser el médico, la enfermera, la educadora, ¿sí? Que le explique y verifique también si ese paciente aprendió, ¿sí? Nosotros le enseñamos, le mostramos y para evaluar si aprendió, le decimos al paciente, ¿nos puede mostrar cómo se va a medir el azúcar? ¿Sí? Y ahí vemos, evaluamos que ese paciente se está midiendo bien y reevaluar periódicamente, ¿sí? Hay veces que los pacientes vienen o que vienen con el error o que nos dicen, no, todas las tiras están mal y tal vez tocaron las tiras en el lugar donde va la sangre con alcohol o con algo y ya no sirven esas tiras, ¿sí? Entonces, muy importante la reevaluación. Para resumir, entonces, ¿cuáles serían las ventajas del autocontrol? Que la persona se puede hacer sola y en cualquier lugar, ¿sí? Lo puede llevar a cualquier lugar su monitor, es como un celular o más chico, así que todos los pueden tener, que dispone de datos precisos e inmediatos. No tengo que esperar en el laboratorio, como decía Caro, no tengo que esperar que a la tarde me den los resultados, no. Ya en este momento, ahora puedo saber. Puedo identificar cuándo tengo alta, cuándo tengo baja, puedo ajustar mi tratamiento, no, ya no voy a comerme 2 panes en el desayuno porque me sube a 300 a las 2 horas, entonces lo ajusto. En la actividad física, ¿sí? Siempre es muy importante cómo vamos a comenzar esa actividad física. Si comienzo con 300, no, primero bajo la glucemia y después voy a hacer la actividad física, o si estoy en 70, tengo que hacer una ingesta y después comenzar la actividad física. Conocer los niveles entre al médico, ¿sí? Como yo a veces le digo a los pacientes, si usted no me trae los controles, yo estoy ciega en el tratamiento, porque en el laboratorio me dice un momento, un instante de su vida, y yo no puedo conocer cómo estuvo el resto del tiempo, ¿sí? Permite a la persona participar también activamente en su tratamiento. ¿Por qué? Porque, doctora, tenía 300, entonces agarré la listita que usted me dijo y usted me dijo que con 300 me ponga 6 unidades de insulina y me controle. Ya está, perfecto, ese paciente está bien educado y puede controlar su glucemia, no necesita que venga el médico o llamar al médico cada vez que tenga esa glucemia, ya sabe hacerlo, educamos, ¿sí? Y tiene una herramienta muy certera para hacerlo. Y las desventajas es el costo, ¿sí? De las tiras reactivas y la incomodidad obviamente de los pinchazos, pero bueno, le estábamos por presentar otro tipo de monitoreos, como les contó Caro, como el automonitoreo, el monitoreo continuo o el sistema flash. ¿Qué pasa con el automonitoreo glucémico a veces? El automonitoreo, recuerden que es el pinchazo del dedo, a eso se le llama automonitoreo glucémico. Eso, con el que nosotros le decíamos antes glucómetro, ahora ya no, le decimos medidor de glucosa, medidor de glucemia, porque este paciente puede llegarnos así, nosotros lo vemos y nos pensamos, este paciente está súper estable, tiene unas glucemias muy buenas, ahora cuando nos llega la glicosilada, tenemos una glicosilada de 8.5 y nosotros decimos, ¿dónde estará la falla en este paciente? No le encontramos ninguna falla, pero buscamos un poquito más y le ponemos un monitor continuo de glucosa. Y nos aparece esto. ¿Y qué vemos? Vemos que el paciente hace hipoglucemias frecuentes, que para salir de una hipoglucemia debe hacer ingestas copiosas, o sea, abundantes, y llevan a hiperglucemias muy altas. Entonces, por eso este paciente tiene un mal control metabólico, una hemoglobina glicosilada, que es la que les contó Caro, que está más relacionada a un infarto, a complicaciones micro y macrovasculares y a muerte de nuestro paciente. ¿Sí? Recuerden que aquí el paciente se puede medir cada 5 minutos la glucemia y que nosotros en el día podemos obtener muchos valores, incluso con una bomba de insulina hasta 288 mediciones en el día. O sea, es distinto 4 pinchazos que todo un día, 24 horas de control de glucemia. Obviamente que no va a ser para todos los pacientes lo mismo tampoco, bueno, ¿sí? Para que lo sepan, y es otra herramienta que nos permite individualizar. Como acá tenemos, por ejemplo, 2 pacientes que nos vienen con el laboratorio con una glucemia similar, por ejemplo 140, y una glicosilada similar, por ejemplo 8. Cuando le hacemos el monitoreo continuo, podemos ver la diferencia abismal que hay entre un paciente y el otro, ¿sí? Como el paciente de arriba comienza totalmente distinto todos sus días. Hay veces que comienza muy hiperglucémico. ¿Se ve mi cursor si yo lo acerco? Sí, sí, se ve la. A ver. Ahí está, muy hiperglucémico, o a veces arranca con una hipoglucemia. A ver, ahí está. ¿Sí? Y después hace hiperglucemias. Y es muy variable, esto es lo que llamamos variabilidad glucémica, ¿sí? Cuando hay
una discordancia total, ni siquiera sigue un patrón de las comidas, no tenemos ningún patrón con este paciente, entonces es un paciente con variabilidad glucémica. Y el de abajo, que es un poco más estable, sí presenta hiperglucemias en las comidas, pero es lo que más frecuentemente encontramos en nuestros pacientes. Bien, entonces, ¿qué hay de nuevo en el control metabólico? ¿Qué hay de nuevo en qué podemos controlar? No solamente la hemoglobina glicosilada como hacíamos antes, sino lo que llamamos tiempo en rango, ¿sí? ¿Y qué es el tiempo en rango? ¿Sí? El tiempo en rango es el tiempo que el paciente está con un valor entre 70 y 180 en sus mediciones, que tendremos que tratar de que ese paciente tenga el 70% de sus mediciones en ese tiempo, que nos dice que 17 horas de su día va a estar con una glucemia dentro de los valores normales o adecuados para ese paciente. El 25% puede estar por arriba, o sea, con una hiperglucemia, y menos del 5% en hipoglucemia, 4% para glucemias por debajo de 69 y, como es una hipoglucemia de riesgo, menos de 1% por debajo de 54. ¿Sí? Bien, entonces, ¿lo podemos medir? Sí, este es el sistema FLASH, el sistema intersticial, que no mide la glucemia capilar, sino la intersticial, que mide la glucosa que está en el torrente sanguíneo, pero que pasa a través del intersticio, ¿sí? Este sistema dura 14 días, ¿sí? Es un parche. Generalmente el primer día que colocamos el parche, como genera una agresión al tejido, no va a ser la más fiable, ¿sí? Entonces ese día seguramente el paciente se va a tener que medir con el sistema de pinchazos, ¿sí? Con el automonitoreo, pero a las 24 horas ya podemos medir con glucemias fiables. No pasa. Pasó. Ahí está. Bien. Y acá vienen las recomendaciones del monitoreo continuo de glucosa. ¿Sí? ¿A quién? Otra vez hablamos de individualizar al paciente. A pacientes que están en terapia intensiva, a pacientes que tienen las hipoglucemias inadvertidas. ¿Sí? Esos pacientes que dicen, no, yo me medí porque me tocaba medirme y cuando me medí estaba en 30. O sea que no sintió ningún síntoma ni a los 60, ni a los 50, ni a los 40, y eso es un riesgo muy alto, ¿sí? Porque la hipoglucemia puede provocar la muerte de nuestros pacientes. Los pacientes que tienen variabilidad glucémica, como les mostraba antes, ese paciente A y B, la diferencia que hay cuando tenemos que reducir una hemoglobina glicosilada, pero hay mucho riesgo de hipoglucemia, o sea, si ponemos más insulina, hacemos una hipoglucemia nocturna, entonces necesitamos monitorear cada minuto para ver en qué momento encontrar, como les decía antes, el patrón, ver dónde el paciente hace mayor hipoglucemia, o sea, más específico. Cuando tenemos que hacer un cambio importante en la terapia, cuando pasamos de medicaciones orales a una medicación con insulina, cuando cambiamos de insulina, una insulina que era de una duración corta a una duración larga, cuando tenemos deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Que sus días van a ser distintos, ¿sí? Un día va a correr 20 kilómetros porque está entrenando, pero después llega la maratón y tiene que... ¿Cuánto dura una maratón? 42. Bien. Cuando tenemos profesiones de alto riesgo, por ejemplo, los conductores de maquinarias, de camiones, exacto. Y en el embarazo también, ¿sí? Donde tenemos que ser muy precisos y la madre tiene que estar en el control glucémico específico para que ese bebé salga todo bien. ¿Cuáles son los usos del monitoreo? ¿Sí? Las ventajas que son fiables, ¿sí? Que tiene una concordancia entre 20 y 30, cambia en lo que tenemos en el monitor con lo que nos sacamos en sangre venosa, que son rápidos en el momento, que son portátiles, ¿sí? Que son
sobre a quién le vamos a pedir el monitoreo continuo, cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Sí? Entonces les voy contando a quiénes vamos a pedir el monitoreo continuo: a pacientes que están en una terapia intensiva, a pacientes que necesitamos reducir su control metabólico, vamos para atrás, y que hay un alto riesgo de hipoglucemia, ¿sí? A pacientes embarazadas, a pacientes que tienen una profesión de alto riesgo, como los choferes de maquinarias, choferes de colectivos, ¿sí? En esos casos necesitamos un control más estricto. Y los usos que hablamos del monitor, que es rápido, lo tenemos en el momento, ¿sí? Es fiable porque la glucemia que nosotros medimos a nivel capilar o intersticial es concordante con una glucemia que podemos hacer en el laboratorio con sangre venosa. Es aceptable y conveniente. Las desventajas: que es costoso, que el pinchazo duele y que ahora tenemos, por lo menos con el monitoreo flash, menos pinchazos. ¿Sí? Recordarles que el Ministerio de Salud da un monitor que se llama OneCall y da 50 tiras mensuales a las personas que usan insulina. Profe da 25 tiras, Incluir Salud da 25 tiras, o sea que también va a depender de cuántas tiras disponga la persona. Y en general la Obra Social Provincial da entre 50 y 25 tiras, que es lo estándar, digamos, de los tratamientos de los pacientes con insulina. Eso. Así que tenemos que aprender a administrar ese recurso, individualizarlo a cada paciente. Y la utilidad es que podemos ajustar, esto ya lo dijimos muchas veces, al tratamiento, la medicación, tanto oral como la insulina, mejorar el entendimiento de la diabetes. ¿Qué pasa? ¿Por qué la doctora me dice que no coma solo fideos? Y porque si como fideos después me mido y tengo 300. Sin embargo, si como poquito fideo y muchas verduras, tal vez me llega a 160, 170, ¿sí? Podemos evaluar la eficacia del plan que lo ponemos de tratamiento, ¿sí? Si le puse esta medicación, ahora bajó, ahora está mejor, estoy controlando mejor su diabetes, voy a tener menos riesgo de complicaciones. Y entonces, el mensaje para llevar a la casa, no se ve la letra grande que pusimos, que es individualizar, ¿sí? Que lo hablamos desde el primer día, que no tratamos diabetes, sino personas que tienen diabetes. Cada persona es distinta a la otra, no se puede comparar dos personas, ¿sí? Podemos comparar dos ventiladores, dos heladeras, pero no dos personas. Por eso no voy a tener el mismo tratamiento que mi vecina, que mi hermana gemela, nacido 2 segundos después que yo, va a ser distinto. Y que es fundamental el pilar del automonitoreo, del monitoreo glucémico, para adaptarlo al tratamiento y a la vida de ese paciente, ¿sí? Creo que quedaba una final, que es otra vez hablar del pilar del tratamiento y a los obstáculos. Bien, ¿cuáles serían los obstáculos cuando no tenemos conocimiento? O sea, nos medimos, doctora, me dio 500. Ay, ¿qué hiciste? Nada, nadie me enseñó qué hacer. Y entonces estamos haciendo un mal uso de este monitoreo. La actitud y los conocimientos de todo el personal de salud tiene que conocer la técnica y los usos de este monitor. Y la falta de recursos, cuando no hay personas experimentadas, cuando no tenemos los equipos de análisis y no tenemos tiras, ¿sí? Esos serían los obstáculos. Y el costo siempre, la diabetes lamentablemente es una enfermedad que tiene muchos costos en salud. Por eso, hablando de esto, siempre prevenir y mejorando el tratamiento podemos evitar los costos, ¿sí? Y una final. Esto, ¿sí? Otra vez hablar que es un pilar del tratamiento, que todo el equipo de salud tiene que estar involucrado en cómo se debe hacer este monitoreo, y que el paciente nos tiene que hacer todas las preguntas porque tiene que conocer exactamente todo su tratamiento, desde la alimentación, la educación que decía Caro, la actividad física, ¿sí? Y cómo monitorearse su glucemia. Así que muchas gracias. No sé si hay preguntas. O pasamos el video y después vemos si hay preguntas. Si quieren ir haciendo preguntas mientras pasamos el video del automonitoreo.
Vamos contestando las preguntas. El sistema diagonal es semanal, ¿sí? Le podemos pedir 2 semanas, 3 semanas de control, ¿sí? No en un día, porque si no necesitaríamos 6, 7, 8 controles, ¿sí? La idea es que se mida una sola vez al día, pero en distintos momentos, entonces nosotros podemos saber cómo está su glucemia en distintos momentos, pero en distintos días. Recuerden que a veces el paciente, si se hace la glucemia en ayunas, el paciente dice, doctora, yo no sé por qué me levanto con 200 si no he cenado. Recuerden que la glucemia de ayunas tiene que ver con la producción hepática de azúcar. Entonces, cuando uno controla en ayunas, no tiene que ver con lo que cenó y que eso le duró 2 horas. La cena dura 2 horas y después me baja el azúcar. Pero a la mañana el hígado largaba, ¿se acuerdan el octeto ominoso? Que el hígado producía azúcar y entonces a veces eso hay que ajustar con tratamiento, la glucemia en ayunas, pero no tiene que ver con lo que cenó, que muchas veces cuando uno hace el control de ayunas, el paciente viene y dice, pero doctora, yo no soy ni mire, tengo 200. Muy bien, ahí hay que trabajar otras cosas. Y educar que tiene que estar la cena también. Bien. Sí. ¿Hay otra pregunta? Si el tema de la adquisición de los monitores del ministerio, ¿cómo pueden hacer? Porque del interior Bien, es muy importante que todo el interior tenga monitor y tiras para controlar en los distintos lugares donde ustedes se encuentran, porque ustedes pueden resolver situaciones de urgencia, como esto que hemos visto en los 2 casos, viene un paciente hiperglucémico, viene un paciente con 60, entonces eso tienen que pedir por nota de dirección del lugar donde ustedes se encuentren a la farmacia central del hospital, justificando el requerimiento. Ustedes van a decir, tengo a cargo una población de tantas personas con diabetes, quiero tener en la salita, en la UPA, en el hospital, monitores de glucemia. No son caros los que da el hospital, yo compré ahora para el hospital mío 2.500 pesos, está el monitor, y las tiras dan acá en farmacia central. Entonces ustedes tienen que pedir a farmacia central con nota especificando cuántas personas tienen a cargo con diabetes y tener en la salita o en la UPA o en el hospital el monitor para el control de sus pacientes. Ahora, si el paciente está en tratamiento con insulina, ustedes van a hacer la gestión a través del programa de diabetes, el PRODIASE. Hay un formulario que hay que llenar, paciente usa tal insulina y pido un monitor y tantas tiras. Y con ese papel ingresan al programa de diabetes y se les entrega en farmacia central los insumos requeridos por ustedes. Si quieren, el día del 14 les llevamos como para que miren los formularios, para que el que quiera se acerque y nos pregunte y les hacemos ver el formulario de requerimiento, cómo pedirlo. Otra pregunta, el automonitoreo térmico que mide la glucemia intersticial, ¿cuándo se indica y en qué casos? Muy bien, ahí Laurita les contó las indicaciones. Habíamos hablado de los pacientes en una unidad de terapia intensiva, a las pacientes embarazadas también que tienen una variabilidad glucémica muy alta, a aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, trabajos como ser conductor de camiones o de maquinarias, también a pacientes que tengamos que tienen mucho riesgo de hipoglucemia y que tenemos que disminuir su hemoglobina glicosilada, o sea, tenemos que mejorar el control metabólico, pero tiene una tendencia a la hipoglucemia o tiene una variabilidad glucémica muy alta, como ese paciente que les mostraba de las curvas, ¿sí? No sé si me falta En general, esa indicación la va a dar el especialista en general, porque son casos más puntuales que siempre lo tiene que ver el médico diabetólogo. Entonces, el monitoreo continuo es muy útil, pero ya va a ser un paciente que va a requerir como un ajuste más puntual. Ustedes pueden hacer, si tienen algún paciente difícil, la teleconsulta, recuerden que ustedes pueden utilizar la plataforma. Si ven un paciente que no están logrando el objetivo metabólico, hacer una teleconsulta con un diabetólogo para que ahí veamos un poquito más qué está pasando y si es necesario un monitoreo continuo, se lo puede indicar, el ministerio lo ha comprado y se está utilizando en los hospitales. Nosotros sobre todo hemos empezado a usarlo en la pandemia con los pacientes COVID y ahora estamos utilizando en pacientes seleccionados. No hay más. Control de glucemia capilar. El objetivo es identificar los valores de glucemia capilar. Los elementos necesarios son medidor de glucosa, tiras reactivas,
Dispositivo de punción, algodón, alcohol al 70% en caso que sea necesario, bandeja, descartador de elementos cortopunzantes. Lávese las manos. Explíquele a la persona lo que se le va a realizar. Asegúrese de que el medidor esté listo para usarse. Para ello, verifique su funcionamiento. Asegúrese de que las tiras no estén vencidas. Verifique que el código colocado en el medidor de glucemia sea igual al de las tiras reactivas a utilizar. Recalibre el medidor cada vez que abra un nuevo envase de tiras. Verifique fecha y hora de vencimiento de las mismas. Procure mantener las tiras en el contenedor original tapado. La luz y el aire pueden dañarlas. Tome una tira reactiva de prueba y cierre bien el recipiente. Coloque la tira reactiva en el puerto de las tiras en el medidor de glucosa. Valore los sitios de punción. Elija un sitio y masajee la mano para que la sangre fluya hacia el dedo a punzar. Realice la antisepsia de la zona punzar con técnica en espiral empleando torundas de algodón con alcohol al 70%. Espere unos segundos que actúe el antiséptico. Procure no soplar. Tome una lanceta. Coloque la mano de la persona por debajo del nivel del corazón y punce en la zona lateral del dedo. Presione desde la base del dedo para obtener una gota de sangre capilar. Colóquela sobre el sitio correcto en la tira reactiva. Espere unos segundos a que aparezca el valor. Realice la lectura del dato obtenido. Descarte la lanceta y la tira en los recipientes que corresponda. Registre el valor obtenido y haga seguimiento a sus resultados. Realice la control de glucemia capilar. Descarte la lanceta y la tira en los recipientes que corresponda. Registre el valor obtenido y haga seguimiento a sus resultados. Realice la... Bueno, la verdad que muy ilustrativo el video. Lo que sí, una aclaración, es importante recalcar que el uso del alcohol para la antisepsia, normalmente eso lo utilizamos en consultorio porque es lo más accesible a lo que tenemos. Pero el control habitualmente en la casa, lo ideal es la higiene de manos con agua y jabón, se secan bien y recién se realizan el control, el pinchazo para el automonitoreo glucémico. Eso es muy importante recalcar porque hay situaciones en las que la presencia del alcohol en la piel nos puede llegar a alterar el valor real que el monitor nos puede brindar. En esta oportunidad, me toca a mí hablar un poquito sobre la actividad física en la diabetes tipo 2. A ver si por aquí puedo pasar. Primero vamos a empezar definiendo más o menos actividad física, que se define como cualquier tipo de movimiento corporal que comprometa la contracción del músculo esquelético, o sea, de los músculos que nosotros podamos manejarlos de manera voluntaria y que resulte en un gasto energético superior al basal. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier tipo de actividad que involucre la contracción muscular que nos permita un consumo de calorías superior al estado de sedentarismo, que tan enemigos somos nosotros de esa palabra. ¿Cuál puede ser una actividad física? Cualquier tipo de actividad ocupacional, como a nosotros por ahí nos toca llevar silla de ruedas, camillas, subir escaleras, cualquier tipo de práctica deportiva, cualquier tipo de tarea cotidiana como subir escaleras, barrer, las tareas domésticas, jardinería, todo eso van a llevar a que al menos haya
una contracción muscular en todo el cuerpo por encima del estado basal que podamos presentar. Entre las actividades físicas podemos... esto constituye obviamente una herramienta fundamental en el tratamiento de la diabetes. Como bien han hablado mis compañeras, constituye uno de los pilares del tratamiento para la diabetes y al mismo tiempo también, junto con el plan alimentario saludable, es uno de esos pilares que más les cuesta incorporar a los pacientes, pero con los cuales más beneficios vamos a ver. ¿Qué tipos de actividad física podemos encontrar? Básicamente dos. Uno vendría a ser el ejercicio físico, por un lado, que es una contracción muscular o una actividad que está más planificada, estructurada, es repetitiva, que nosotros la podemos hacer en una plaza, en un parque, en un descampado, en el patio de nuestras casas, en cualquier habitación. Y tiene como fin mejorar o mantener la aptitud física. Esto es con un fin que promueva la salud, no solamente para la diabetes, para cualquier tipo de enfermedad, y no solamente para la presencia de la enfermedad, sino que es para prevenir también la aparición de otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas articulares, mejora la digestión, tiene muchísimos beneficios la actividad física. Por otro lado, tenemos la práctica deportiva, que esto ya está sujeto a normas, ya es una actividad mucho más controlada, está programada y seguida ya por gente capacitada para esto, y tiene como fin la competencia amateur o la competencia profesional. Entre la actividad física, ¿qué tipos de ejercicios podemos tener? Aquí está compuesto por ejercicios aeróbicos, ejercicios anaeróbicos, de flexibilidad y de equilibrio. Entre los aeróbicos, con esto vamos a lograr resistencia cardiovascular. ¿En qué consiste? Principalmente el que el músculo trabaje con presencia de oxígeno. Eso nos va a permitir realizar actividades en donde la podamos prolongar en el tiempo sin sentir una fatiga rápida, sin cansarnos, sin agitarnos, justamente para favorecer la resistencia cardiovascular. Van a estar compuestos generalmente por movimientos rítmicos de grandes grupos musculares, entre los que podemos encontrar actividades como la caminata, la bicicleta, un trote suave, aquagym, un nado también suave, caminar en la pileta. Son diferentes y variadas los tipos de actividades aeróbicas que podemos hacer. Por otro lado, tenemos otro tipo de actividad física, la anaeróbica, en donde de manera contraria a la aeróbica, el músculo va a trabajar pero ya con una carencia de oxígeno. Aquí vamos a lograr aumentar el volumen y la fuerza del músculo, utilizando otras cargas, pesas, con el fin de favorecer la tensión muscular y la resistencia muscular, ya no tanto la resistencia cardiovascular. En eso hay que hacer una gran diferenciación, pero también ha demostrado que tiene efectos muy benéficos para la salud. Para este tipo de actividades vamos a utilizar, como he dicho, mancuernas, pesas, barras, máquinas de fuerza que van a estar presentes en los gimnasios. También se pueden realizar actividades con el mismo peso del cuerpo, por ejemplo, flexiones de brazos, abdominales, espinales, y van a ser realizadas mediante series de repetición. Tenemos los trabajos de flexibilidad, en donde aquí van a estar incorporadas ya el movimiento de cada una de las articulaciones, el poder moverlas en todo su rango y todo lo que nos permita el movimiento de cada articulación, con el fin de mejorar la flexibilidad y el estiramiento. Actividades como el yoga, como las artes marciales, como pilates, tan necesarias para la elongación y la preparación también para los otros tipos de actividad física. Y los trabajos de equilibrio, que aquí ya van a participar otros componentes, van a tomar mayor protagonismo, como por ejemplo el sistema nervioso central,
con el fin de poder adaptarnos a cambios posturales para que nos sean útiles también para la realización de diferentes actividades. Con esto vamos a mejorar la estabilidad, vamos a compensar el eje corporal con respecto a la gravedad. Se pueden realizar para ejercitar el equilibrio actividades dinámicas, estáticas, combinadas, y esto nos va a permitir tener mayor resistencia a los cambios posturales. Muy presente este tipo de actividades en las artes marciales y en el yoga. Entonces, hablando ya específicamente sobre los beneficios que nos va a brindar la actividad física a nivel metabólico, por ejemplo, a nivel del control de la glucemia. Es bien sabido, y como se han hablado en clases previas, en el paciente tipo 2 la insulina es una hormona que no se produce normalmente. Generalmente se produce en cantidades inferiores a la de una persona sin diabetes. Y más allá de eso, de esta poca cantidad de insulina que se produce, es una insulina de mala calidad. Por lo tanto, no va a actuar de manera eficiente en la célula para permitir el ingreso de la glucosa. Normalmente nos valemos de la farmacología para ayudar a la insulina a actuar eficientemente, pero también de los otros pilares como la alimentación saludable y la actividad física. En la célula muscular específicamente, la insulina va a actuar primero sobre un receptor que tiene la insulina para permitir la apertura de una proteína muy importante que se llama GLUT4, que va a ser la puerta a través de la cual la glucosa va a pasar de la sangre a la célula. La actividad física compromete un sistema que no tiene nada que ver con la insulina, un sistema totalmente independiente de la insulina para no solamente permitir esta apertura del GLUT4 para que la glucosa pase a la célula, sino que también va a aumentar el número de estas proteínas GLUT4 en la membrana plasmática de la célula muscular. Aquí un poco más ejemplificado con este gráfico, vemos en el lado izquierdo la acción de la insulina. Primero tiene que actuar sobre su receptor, y una vez que actúa sobre su receptor, manda señales para que ese GLUT4 se abra y pase la glucosa. Si nos vamos al lado derecho del gráfico, esa especie de cebollita que se ve es un músculo, aunque no se note muy bien, pero esa contracción muscular sostenida, repetida y mantenida durante un tiempo va a llevar a que ese GLUT4 se abra de manera independiente de la insulina y va a aumentar el número de estos receptores de glucosa. No solamente esto conforma un sistema insulino independiente para la captación de glucosa por parte del músculo. No solamente vamos a tener beneficios a nivel de este famoso GLUT4, sino que también es sabido que en la diabetes la salud de la mitocondria está alterada. El paciente con diabetes tipo 2 presenta menor cantidad de mitocondrias, son mitocondrias de menor tamaño y muchas dañadas. Recordemos que las mitocondrias son esas organelas presentes en todas las células que tienen como objetivo generar energía a partir del metabolismo de la glucosa. Es habitual ver pacientes con diabetes que no se cuidan, que están fatigados, que están cansados, que no pueden realizar ningún tipo de actividad física que los esfuerce un poco más de lo normal, porque justamente principalmente carecen de esta salud mitocondrial. ¿Qué es lo que genera la actividad física sostenida en el tiempo? Es que aumente el número de mitocondrias, aumente el tamaño de las mitocondrias en la célula muscular y se reduzca el número de mitocondrias dañadas en el paciente con diabetes tipo 2. Más allá de estos mecanismos también, la actividad física va a llevar a desencadenar liberación de catecolaminas, estos neurotransmisores muy presentes en el sistema nervioso como la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, que van a aumentar el flujo sanguíneo en el tejido adiposo y así generar lo que se conoce como lipólisis. ¿Qué es la lipólisis?
la degradación del tejido graso que nosotros podemos tener, favoreciendo así la disminución del peso, la disminución de la presencia grasa en nuestro organismo con todos los efectos beneficiosos a nivel cardiovascular que eso significa. También se ha estudiado que en los pacientes que realizan actividad física de manera constante y persistente, 24 horas posteriores a la realización de esta actividad, lo que se ingiere, la ingesta calórica, lo que nos sobre, no todo va a ir a acumularse en el tejido graso, sino que el organismo, por efecto de la actividad física, lo va a transformar en otras moléculas que no va a permitir que se deposite en el tejido graso o que se conviertan en moléculas perjudiciales para nuestro organismo. Obviamente que todos estos cambios que se pueden generar a partir de la actividad física, sin un plan alimentario equilibrado, saludable, es imposible poder ver los cambios. Por otro lado, a ver si pasamos a la siguiente. Ahí está. Por otro lado, para hacerlo un poco más gráfico y más palpable, se recomienda al menos 150 minutos semanales de trabajo aeróbicos, que eso va a permitir una mejoría notable en el perfil glucémico del paciente, en los niveles de glucosa en sangre del paciente. Los trabajos anaeróbicos van a tener un mayor impacto sobre la hemoglobina glicosilada, que mi compañera se ha referido recientemente, este parámetro de laboratorio que a nosotros nos permite estimar cómo han estado los niveles de glucosa en los últimos 3-4 meses. Muchas veces los pacientes llegan a nuestra consulta cumpliendo el tratamiento efectivamente, el tratamiento farmacológico lo cumplen efectivamente, pero hay falencias en la actividad física y en el plan alimentario y vienen con una hemoglobina glicosilada de 7,8, 7,5, para lo cual, para llegar a nuestro objetivo de 7 o menos de 7 de hemoglobina glicosilada, lo único que tenemos que hacer es reforzar y estimular estos cambios de hábitos saludables para lograr las metas y así retrasar o impedir la aparición de las temidas complicaciones de la diabetes. Los trabajos aeróbicos y anaeróbicos realizados de manera combinadas han dado como resultados óptimos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Otro gran beneficio que presenta o que nos puede brindar la actividad física es el control también en los lípidos, una gran herramienta para disminuir las grasas malas de la sangre como los triglicéridos, como el colesterol malo, el famoso LDL, que tantas complicaciones nos generan a nivel cardiovascular, acumulándose en nuestras arterias y después desencadenando respuestas inflamatorias que llevan a tapar esas arterias y así favorecer la aparición de los infartos de miocardio, los ACV, que se tapen las arterias de las piernas, con tantas complicaciones nefastas que le producen al paciente. Asimismo, los trabajos aeróbicos llevan al aumento del colesterol bueno, que muchas veces nos protege de la acción de estas grasas malas que se presentan. Muy importante y muchas veces poco contado, los beneficios a nivel de la salud mental que nos puede generar la actividad física. Son factores psicológicos que se van a ver beneficiados mediante el aumento de la autoeficiencia, o sea, el paciente a medida que se vaya entrenando se va a sentir capaz de realizar nuevos desafíos, se dan cuenta de que hay cosas que antes podían hacer y ahora que antes no podían hacer y que ahora con el entrenamiento son capaces de lograrlo y hasta incluso de superarse. Y muchas veces se ven con un estado físico superior a aquellos pacientes que no presentan ningún tipo de enfermedad. Esto los estimula y los motiva. También desarrollan el sentido del dominio, planteándose nuevos desafíos para poder seguir mejorando, no solamente en el tratamiento de la diabetes, sino en su aspecto corporal. Y también favorece el autoconcepto, aumentando el autoestima que el paciente empieza a presentar con la actividad física. Todo esto está mediado por esos neurotransmisores, las endorfinas, la serotonina, el aumento de la serotonina, de la dopamina
y de la norepinefrina, que en definitiva se van a terminar convirtiendo en antidepresivos naturales, ansiolíticos naturales, y también va a llevar a aumentar la resiliencia contra el estrés. A ver si pasamos a la próxima. La resiliencia con el estrés. Este estrés que es bien conocido por todos nosotros y que ha demostrado que lleva al aumento de la glucosa en los pacientes con diabetes, porque durante el estrés se liberan hormonas, principalmente el cortisol, que es una hormona hiperglucemiante. Entonces, con la práctica de la actividad física, este estrés cada vez se va a hacer menos frecuente. Me gustaría terminar esta pequeña exposición con este gráfico. Sí, vamos a pasar a la siguiente con esta animación, en donde combina dos grandes pilares del tratamiento de la diabetes. La alimentación sana, saludable, rica en fibras, con menos carnes, menos harinas, menos azúcares, más presencia de fibras, combinado con la actividad física que debemos realizarla como hábito saludable y sobre lo cual tenemos que empezar a trabajar con mayor énfasis en nuestros pacientes para lograr el éxito del tratamiento de la diabetes. Siempre vamos a encontrar excusas para postergar la actividad física. Es muy frecuente, y ustedes me darán la razón, los pacientes que dicen, no, hoy no he podido realizar actividad física porque hace mucho calor, o no porque hace mucho frío, o no porque está lloviendo, o trabajo, o porque llueve, o porque hay viento. Pero las excusas siempre van a haber. Por lo tanto, las excusas para hacer la actividad física o cumplir un plan alimentario saludable no existen. Lo que existen son las prioridades y las ganas de mejorar que nosotros podamos llegar a tener. Entonces siempre tiene que ser un mensaje prioritario el cumplir este tipo de pautas que son baratas, son accesibles y que siempre vamos a encontrar un hueco en nuestro día a día para realizar la actividad física. Pablo, sería lindo preguntarles a ellos si hacen actividad física, a los 288 participantes. A ver, que levanten la mano quienes hacen actividad física. Han hecho ayer actividad física, por ejemplo. Ajá, bueno, sí. Y quienes también, no solamente actividad física, lo combinan con un plan alimentario saludable. No digo todo el tiempo una alimentación estricta, pero en el día a día, en la casa, reemplazar la gaseosa, el jugo, terma o lo que sea por agua. La mayor presencia de verduras en nuestra alimentación, tanto en nosotros como en nuestra familia. Inculcar el hábito de la buena alimentación y de la actividad física en nuestros hijos para que la diabetes, ojalá, esperancemos este mensaje de que deje de ser una epidemia en nuestro mundo. Aquí pone Pablo 0, yo hago zumba, dice pilates, dejé, ponen yo, nada de actividad física. No, es muy costoso para la salud. Alimentación saludable no es suficiente. Somos seres biopsicosociales, dice Aerobox. Bien. Camino 2 horas al gimnasio, tenis y pilates de 10, Fabián. Bueno, sí. a partir de ahora, a dejar la moto y a usar más la bici, ¿sí? O ir en el colectivo y no parar en la parada esperada, sino parar 2 paradas antes para caminar un poco más. Siempre usando excusas, pone uno. Claro. Sí. No, pero hay una que dijo que es muy caro. Para No, la salud. para la salud es caro. Ahí sí, ahora sí, porque la actividad física es gratis, es barata, porque la podemos realizar en cualquier lugar. Mejor si vamos a un gimnasio y tenemos una actividad física monitorizada. Pero lo podemos hacer en la casa, con aire acondicionado, lo podemos hacer en el patio, en la plaza, en algún descampado, alrededor de la mesa. Plazas saludables. Habíamos dicho, Pablo, que los profesionales que realizan actividad física prescriben Fomentan, actividad física. así es. Y las personas que no realizan actividad física no prescriben. Así es. Entonces, todo el equipo de salud tiene que hacer ejercicio físico para prescribirlo, porque si no, no lo vamos a prescribir a los pacientes. Un comentario. Varios de los chicos de personal de enfermería
comentado que a partir de esta capacitación han incorporado la actividad física en su vida diaria. Muy bien, aquí nos transmiten que desde un grupo de chicos de enfermería a nivel hospitalario, a partir de estas jornadas de capacitación han empezado a incorporar la actividad física en sus vidas. Pablo, hay una pregunta, dice, ¿qué pasa si una persona, capaz que el profe también nos puede ayudar, tiene un problema de artrosis en una rodilla y no puede movilizarse con facilidad? Bien. ¿Qué le vamos a indicar, digamos? Bueno, sí. También, que nos puede ayudar cómo hacerlo. Lo importante aquí es movilizar grupos musculares, ¿sí? Un problema severo de artrosis en donde no pueda salir a caminar, no pueda hacer bicicleta ni mover la cadera o la rodilla, tranquilamente en el hogar, en un sillón, sentado, con un palo de escoba, por ejemplo, hacer movimientos del tren superior, ¿sí? Con botellas de agua, con botellas de medio litro llenadas con arena. Después ya aquí el licenciado profesor Pineda nos va a saber instruir de manera práctica qué tipo de actividades podemos realizar en nuestro ámbito. ¿Más preguntas? Por ahora creo que nada más. Muchos hacen hockey, zumba, caminata, bici y algunos dicen que realizan una actividad. Lo que muchos proponen, Pablo, es las pausas activas en los hospitales y en los lugares de trabajo, que es una de las consignas que nosotros teníamos, de que en los espacios de trabajo se cuide la alimentación. Cuando hablamos del plan alimentario son los contextos donde estamos, y aquí proponen las pausas saludables, que también es una idea. Las pausas saludables que no solamente para el bien físico y metabólico, sino que para el bien psicológico, que también nos hace desenchufarnos un poco del estrés laboral que tenemos. Y esto también utilizarlo como una gran herramienta para, por ejemplo, pacientes míos que me dicen, me desespero por comer algo dulce a la siesta. No, hay que agarrar una manzana y salir a caminar. No. Y entonces afianzamos el tratamiento y el éxito terapéutico. Hay que brindarles de diferentes estrategias. Es el gen. Bueno, ¿estamos? Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. Vamos ahora con una clase práctica que la va a dictar el licenciado profesor superior en Educación Física César Pineda, que hoy nos acompaña tan gentilmente, para que, podamos, para que nos pueda brindar estrategias para la actividad física en el día a día. ¿Sí? Bien. Pasa el micrófono. Bien, ante todo, gracias, doctor, por esta posibilidad. Bien, como sabemos, la diabetes es una afección crónica, la cual evita que la glucosa pueda ingresar a la célula, pueda ser almacenada como energía y la persona tenga la imposibilidad de poder realizarla o utilizarla durante la actividad, ¿no? Actividades diarias que uno realiza durante el día, como por ejemplo ir a su trabajo, subir a una escalera, desplazarse, subir, bajar, empujar, traccionar. Son actividades las cuales demanda la energía, la cual se tiene acumulada en las células. Y esto se debe a factores genéticos, sedentarismo, mala alimentación, o también que la persona puede ser hipocinética. Esto quiere decir que realiza actividades a muy bajo umbral. La importancia de la actividad física en personas con diabetes es lograr que esta glucosa que queda nadando en la sangre pueda ingresar a la célula con mayor facilidad, ¿no? Pueda permeabilizarse y tenga mayor sensibilidad, la cual pueda ingresar a la célula y pueda ser almacenada y utilizarla de manera eficiente y eficaz en las actividades que tenemos durante el día. Bien, existen dos tipos de sistemas en nuestro cuerpo, la cual uno es el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico. El sistema aeróbico son actividades de las cuales utilizamos el oxígeno como energía para el desarrollo de la actividad, la cual puede ser una caminata,
un trote, bicicleta, nadar, subirse a una caminadora, una elíptica, todo lo que demande el consumo de oxígeno, ¿no? Y los trabajos anaeróbicos son trabajos donde donde no utilizamos el oxígeno de nuestro cuerpo para poder desarrollar la actividad, como por ejemplo los trabajos de fuerza, ¿no? Bien, voy a hacer una pequeña demostración de los ejercicios de los cuales ustedes pueden utilizar y la cual pueden ser efectivos en una persona con diabetes. Bueno, esto está demostrado hace más de 20 años que se viene estudiando que los trabajos de alta intensidad y los trabajos de hipertrofia muscular son los trabajos más beneficiosos en personas con diabetes, ¿no? No únicamente en personas con diabetes, sino también en personas hipertensas, problemas cardiovasculares, problemas musculares, articulares, problemas con osteoporosis, etcétera, etcétera. O sea, la actividad física es fundamental para nuestras vidas, ¿no? Bien, y los trabajos intermitentes de alta intensidad son los más beneficiosos en el momento de mejorar el perfil de la persona diabética. Bien, cuando se habla de alta intensidad, hay muchas personas de las cuales piensan que la persona va a quedar fatigada, extenuada durante la actividad. Y esto no es así, ¿no? Es por eso que la persona necesita llegar a un umbral de trabajo, a un umbral de estímulos, para que la actividad pueda tenga mayores beneficios y pueda poder producir la sensibilidad de la insulina y pueda ingresar hacia las células para ser utilizada como energía. Bien, paso a explicar los ejercicios intermitentes metabólicos neuromusculares antes de comenzar. Quiere decir metabólico debido a que se incrementa el gasto calórico, se incrementa el metabolismo basal durante la actividad. El trabajo aeróbico lo que produce es un aumento de la temperatura corporal, una elevación de la frecuencia cardíaca, una elevación de la frecuencia respiratoria y una elevación de la temperatura corporal, que esto es fundamental antes de comenzar la actividad. Bien. ¿La siguiente? La siguiente. Bueno. Actividad aeróbica. La entrada de calor. Eso es. Bien, lo que se debe es tener en cuenta que antes de comenzar cualquier tipo de actividad es necesario una entrada en calor, ¿no? Una entrada en calor nos va a evitar todo tipo de lesiones, cuidar nuestras articulaciones, cuidar nuestros ligamentos, cuidar nuestros músculos y evitar en la actividad propiamente dicha que sucedan todo este tipo de cosas que acabo de nombrar, ¿no? Como lesiones, contracturas, tirones. Al elevar la temperatura corporal de nuestro cuerpo evitamos todo tipo de dolencias. Bien, vamos a comenzar con los movimientos articulares que deben comenzar a realizar antes de la actividad. Bien, comenzamos realizando movimientos suaves del cuello para tocar todos los músculos cercanos como el trapecio, deltoides, flexión y extensión. ¿Sí? Pasamos por el proceso de hombros, hacia atrás, hacia adelante, trabajo de flexión y extensión de hombros, trabajo de aducción y abducción. Vamos hacia arriba, toco el muslo, vamos hacia arriba, toco el muslo, flexionamos y extendemos los codos, movemos las muñecas, las manos, ¿sí? Todo esto va a producir que nuestro cuerpo genere líquido sinovial y podemos proteger nuestras articulaciones, ¿no? En el momento de la actividad física. Es decir, bien, pasamos movilidad articular de la cadera hacia los costados, tocamos el suelo y extendemos el cuerpo. De esta manera vamos a tratar de aflojar todos los músculos que se involucran en el movimiento. Bien, flexionamos y extendemos rodillas. Para las personas que tengan problemas de rodillas, como recién acabo de escuchar, problemas de artrosis, osteoporosis, se pueden tomar para tener un mayor equilibrio y estabilidad y mover la rodilla, ¿no? De manera unilateral, movemos una, nos tomamos, movemos la otra, bien, y pasamos al tobillo. Movimiento de flexión, dorsiflexión, ¿sí? Arriba y abajo, inversión y eversión, que son los movimientos internos y externos que puede producir el tobillo.
una pierna, pasamos a la otra pierna. Bien, esto es movilidad articular. Luego pasamos a no entrar en calor de manera aeróbica. Con esto vamos a lograr, como he dicho anteriormente, elevar la frecuencia cardíaca, elevar la frecuencia respiratoria y un mayor flujo de sangre y distribución hacia todo nuestro cuerpo, ¿no? Esto va a producir una mayor demanda de nutrientes, oxígeno, bueno, etcétera, etcétera. Bien, comenzamos con un trabajito de trote de manera estático. Esto va a hacer que de a poquito nuestra frecuencia cardíaca se vaya elevando. 10 segunditos, pasamos hacia el costadito. Un trabajito lateral, un jumping jacks. Bien, paro, llevamos rodillas hacia el frente. Bien, cuando ustedes comienzan a sentir que su frente comienza a sudar, ¿sí? Esto lleva un tiempito, esto quiere decir que su metabolismo se encuentra activado, ¿no? Y estamos listos, preparados ya para la actividad principal. Pero siempre yo a mis alumnos siempre les digo que pongan énfasis sobre la entrada en calor, así nos evitamos algún tipo de accidente durante la actividad. Y luego viene la entrada en calor de manera específica. Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo de fuerza, miembros inferiores o miembros superiores, ¿sí? Podemos sentarnos y nos paramos. Nos sentamos y nos paramos. ¿Sí? De esta manera nuestro cuerpo va a ceder la sangre y va a ir hacia la zona muscular que estamos trabajando. Vamos a sentir una mejor entrada en calor en los músculos trabajados. Luego pasamos al tren superior para calentar también. Podemos realizarlo, a ver cómo le explico acá la almohada. ¿Qué necesitas? Apoyarme en la almohada. Bueno, hagan en cuenta que tengo el piso, ¿sí? De manera vertical sobre la pared. Apoyate en la pared. Es que no me va. No, le ve la cámara. Ahí estamos, bien. Apoyamos la mano sobre la pared, tratamos de llevar todo nuestro cuerpo, tocamos la frente de la pared y hacemos un empuje, usando la flexión del codo. Tomo aire y exhalo. Tomo aire y exhalo. ¿Sí? Realizamos 3 series de repeticiones. De esta manera vamos a activar todos los músculos que componen nuestro tronco pectoral. Vamos a calentar el deltoide y bueno, los otros músculos que participan durante el movimiento. Bien, ahora voy a comenzar a explicarles qué tipo de sistema de entrenamiento es eficiente para personas con diabetes. ¿Sí? Ejercicios de alta intensidad. Yo aquí en mi teléfono tengo un sistema de entrenamiento que lo he bajado del Play Store. Ustedes también pueden bajarlo. Se llama Timer o Timer, lo bajan y esto lo que va a hacer es poder controlar el tiempo de actividad que ustedes tienen, el tiempo de descanso y la cantidad de vueltas que vamos a dar. Bueno, aquí porque el tiempo es limitado, yo lo tengo preparado, voy a hacer una sola vuelta nada más para que ustedes tengan idea más o menos cómo poder trabajarlos. Bien. Paso para No, bueno, aquí tengo un pequeño step. ¿Lo quieres llevar más atrás al step? Para que se vea Bueno, mejor. con eso. Como ustedes pueden ver. Más atrás, para que lo vean al... Bien, aquí tengo una pelota sin pique. Tengo una bandita de resistencia y tengo una mancuerna. Con esto tenemos para hacer actividad de dulce con esto. Bien. Vamos a ir combinando el trabajo aeróbico con un trabajo de fuerza. Un trabajo aeróbico y un trabajo de fuerza. Para ir alternando, ¿sí? Los sistemas a trabajar. El sistema aeróbico, ¿sí? Donde entrenamos nuestro corazón, y la parte de fuerza, donde entrenamos nuestro sistema nervioso central y los músculos. ¿Bien? No sé si se me escucha claro aquí el... Profe, más para atrás un poquito. ¿Más atrás? Sí. Así se ve el step. Esto, profe, también lo pueden hacer con un escalón de la casa, Sí, con una botellita de arena, de agua, de arena, algún bidón de agua, un palito de escoba, una silla, etc. Podemos adaptarlo, digamos, a lo que tenemos en la casa, como un bidón de lavandina que tenga arena, Exactamente. tenemos un poquito más de peso. Así es. Bien, yo aquí voy a largar con el sistema de entrenamiento, voy a ir alternando los trabajitos cardiovasculares y otros de fuerza para que ustedes tengan una noción o idea de cómo trabajar en su casa, ¿no? Por eso si no tienen estos elementos pueden utilizar, como dijo la doctora aquí, una escalera o una silla,
pueden utilizar en una pelota de fútbol o de básquet de sus hijos para poder realizarlo y acostarse en el pasto en caso de que no tengan una colchoneta. Bien, voy a arrancar. Son 8 segundos de actividad intensa, ¿sí? Intensa porque está estudiado que la alta intensidad tiene un efecto más beneficioso sobre las personas con diabetes. Bien. Bien, ahí tenemos el doble de tiempo de pausa, que son 15 segundos de descanso. Descansamos, respiramos, caminamos, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Vamos al trabajo de fuerza ahora. Bien, llevamos las mancuernitas por encima de nuestra cabeza, tomo aire, exhalo. Estamos trabajando el músculo del hombro. Para. Y pasamos al último ejercicio cardiovascular. Bien, trote en el lugar, velocidad. Trato de mover todo el cuerpo, aprieto el abdomen, le doy ritmo. Bien. De esta vuelta que han pegado pueden hacer 3 vueltas completas. ¿Sí? Entre vuelta y vuelta pueden descansar entre 2-3 minutos y comenzar de nuevo. Obviamente la persona al principio se va a sentir fatigada, se va a sentir cansada por la falta de adaptación a la actividad. Tienen que tener en cuenta que la actividad física para personas no únicamente con diabetes tiene que ser constante, tiene que ser progresiva, respetando muchas veces muchos parámetros, muchos factores dentro de la actividad física y ser guiada sobre todo por profesionales de la actividad física. Lamentablemente en la provincia tenemos muchas personas que no son idóneas a la actividad y bueno, corren riesgos ustedes de que pueda suceder algo, ¿no? Bien, en este momento tengo una frecuencia cardíaca por arriba para que tengan una idea de ustedes cómo tomar su frecuencia cardíaca. ¿Sí? Tomamos el dedo índice y medio y nos ubicamos al costado izquierdo, ¿sí? De su cuello. Aquí pasa una arteria que se llama carótida, la cual va a emitir, ¿sí? Con mayor facilidad pulsos. Nos tomamos en 15 segundos. ¿Sí? Un ejemplo, si tienen 13 o 14 pulsaciones, ¿sí? A esto lo van a multiplicar por 4, ¿sí? Y le va a dar la cantidad de pulsaciones que ustedes tienen en el momento. Un ejemplo, si yo tengo 15 pulsaciones por 4, son 60 pulsaciones. Cuanto mayor velocidad ustedes le den al ejercicio, cuanto mayor intensidad de esfuerzo que ustedes le ponen a los ejercicios, en cuanto a fuerza, en cuanto a velocidad, ¿sí? Más se dispara la frecuencia cardíaca, obviamente van a ser mayores los beneficios en este tipo de patologías. Bien, otro ejercicio también que está recomendado es el trabajo de hipertrofia muscular. ¿Sí? ¿Qué es la hipertrofia muscular? Para que sepan de qué se trata. Es el aumento del tamaño de sus músculos realizados por el esfuerzo que realizan otros músculos. O sea, nuestros músculos tienen que vencer una resistencia, y que cueste vencer esa resistencia, siempre cuidando la postura de sus cuerpos, contrayendo siempre el abdomen, porque esto va a proteger nuestra columna y va a estabilizar a sus cuerpos a poder realizar una actividad física de manera segura, ¿no? Evitando lesiones y un montón de cosas. Si no tienen, como dijo la doctora, si no tienen los elementos necesarios, pueden armar unas botellitas, unos bidones de agua, o darse, bueno, la mañana en sus casas, en el fondo de su casa, en una plaza, de poder realizar la actividad. Aquí lo importante es que ustedes se muevan, tengan movimiento, que su cuerpo pueda disfrutar de los beneficios de la actividad física, no únicamente para la diabetes, ¿no? Para personas hipertensas, para personas con osteoporosis, la cual también la actividad física aumenta la densidad ósea de los huesos, el trabajo de fuerzas, para personas con problemas articulares. Bueno, es infinito los beneficios de la actividad física. Aprovechenlo, háganlo, que su vida con el tiempo les va a agradecer enormemente. Bien, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacerme, a su disposición. Gracias, profe. Gracias, A ver si preguntas. Bueno, muchas gracias por el aporte, profesor César Pineda. Realmente una clase muy práctica, muy ejemplificadora, que sirve para
transmitir a nuestros pacientes más o menos para ir orientándolos en el tipo de actividad física, la calidad de la actividad física, para aprovechar y rescatar de eso los mejores beneficios a futuro para ellos. No sé si hay preguntas de los participantes. ¿Los adultos mayores también pueden hacer actividad física desde una silla? La actividad física es recomendada para personas de cualquier tipo de edad y dolencia, siempre obviamente bajando las intensidades, amoldando a la persona a sus patologías, a sus problemas. Por si acaso recién escuchaba que hay una persona que tiene problemas de osteoporosis. En los problemas de osteoporosis la persona tiene dificultad en su motricidad, no puede caminar correctamente debido al desgaste que ha sufrido su articulación. Para esto es muy importante el trabajo de fuerza, ¿no? Asistir a un gimnasio, sentarse sobre una silla y realizar una extensión de las rodillas para fortalecer los músculos que están cercanos, ¿sí?, en su articulación y cercanos a las rodillas. De esta manera, teniendo un músculo más fuerte, la persona va a poder movilizarse o transportarse con más seguridad, obviamente fortaleciendo los músculos que aquejan ese problema. ¿Hay más preguntas? ¿Otras preguntas? Bueno, recuerden que tienen que inscribirse para el 14, cierra ya, no sé si ha cerrado. Ah, bien, ya está cerrado, así que bueno, los que se han podido inscribir lo vamos a esperar el lunes. María Marta, no sé si quieres. Les cuento que tenemos 359 inscritos a los talleres, así que prepárense para el lunes todos a trabajar. Bien, María, y querían decir algo más del evento del 14, para recordar y para cerrar la actividad, recordar que el evento del 14 va a contar de dos partes. A la mañana van a ser las clases teóricas y después a la 1 de la tarde van a empezar las actividades de taller, que ustedes ya tienen que estar inscritos para las prácticas de automonitoreo, cuidado del pie, habilidades insulinoterapia y mediciones antropométricas. Así que modalidad de trabajo se les va a explicar cuando cierren el mediodía las actividades positivas. Bien. Así que bueno, vayan el lunes, nos esperamos en el nodo tecnológico desde las 9 horas. Muchísimas gracias por participar hoy. Sé que había otros eventos también de otros programas, pero bueno, siempre acompañándonos y eso es una gran satisfacción para todos nosotros. Y nos vemos el lunes a las 9. Chao. Bueno, hasta el lunes a las 9.